Cuando se trata de ir un poco más allá en el desarrollo de nuestras aplicaciones o en el desarrollo de nuestros archivos de Excel, con aquellos con los cuales trabajamos día a día, o ya sea que nos han hecho por encargo alguna herramienta, regularmente tratamos de darle un aspecto diferente, tratamos de hacerlos de alguna manera que se vean un poco más profesionales. En muchas ocasiones buscamos la manera de emular una aplicación, ¿verdad? Independiente, que no se vea absolutamente nada de Excel, que no aparezca o que no se vean las hojas, ¿verdad? Las hojas de cálculo, que no se vean los iconos, que no se vean toda la interfaz de Excel. Y en muchas ocasiones es fácil llevar a cabo esta tarea cuando el archivo o la herramienta como tal no implica quizá tener tantas cosas con las cuales tengamos que estar trabajando. En ocasiones puede ser que simplemente tengamos un par de hojas, un par de formularios y llevar a cabo esta tarea no cuesta mucho trabajo. El problema viene cuando ya no son solamente 2 hojas o 3 hojas, sino que ya estamos hablando de 5 o 6 hojas que deben de contener los datos, reportes, muchos formularios, un formulario de login, un formulario para ventas, un formulario para compras, un formulario para búsqueda, no sé, tantas cosas que se nos pueden ocurrir y en ese momento esa parte se empieza a ir, se empieza a ir complicando un poquito en el sentido de que obviamente hay que dedicarle más tiempo al desarrollo, hay que estar escribiendo más código, hay que estar haciendo tantas cosas para poder tener el control. Y bueno, esa parte es inevitable porque obviamente va a llegar el momento en el que los trabajos pues no van a requerir solamente un formulario, ni van a requerir solamente una hoja de datos, ¿verdad? Va a llegar el momento en el que vamos a requerir trabajar con más de una hoja, 5 hojas, 10 hojas, qué sé yo, y vamos a tener que trabajar también con varios formularios. Entonces, ¿de qué trata esta clase? Esta clase, específicamente en esta clase, vamos a hablar de lo que es la configuración. El asunto aquí es desarrollar aplicaciones, recordemos, cuando hablamos de aplicaciones estamos hablando de una hoja de Excel, de un archivo de Excel, ¿ok? No estamos hablando de otra aplicación o de otro programa independiente, ni mucho menos. No, estamos hablando de un archivo de Excel que sigue siendo un archivo de Excel como tal. Le vamos a dar a una presentación diferente, lo vamos a dotar de herramientas, de características que lo puedan llevar un poco más allá, sacarlo de lo rutinario, de lo que es una hoja normal, que se vea, que tenga un aspecto distinto, que tenga una interfaz agradable, pero para ello obviamente requerimos hacer algunos cambios y trabajar un poco más en cuanto al diseño y al desarrollo al escribir el código. Entonces, vamos a iniciar esta parte de tratar no tratar, sino de construir una herramienta que sea primero que nada, ¿ok? Primero que nada, debe de ser una herramienta productiva. ¿En qué sentido? De que lo más importante obviamente va a ser que su funcionamiento lo haga debidamente, lo haga al 100%. O sea, lo más importante no va a ser el que se vea bonita, ni el que se vea agradable a los ojos del usuario, a la vista del usuario, no. Lo primordial siempre deben de ser los datos que se van a gestionar con esta herramienta, ¿ok? No vamos a gestionar ni vamos a desarrollar una aplicación o una herramienta en específico, no vamos a entrar en detalle de cómo se guardan los datos, cómo obtener la última fila para ir a guardar los datos allá, no. Esta parte, esta clase no trata de eso. Esta clase trata de darle un aspecto distinto a nuestros archivos de Excel, con macros obviamente, con código, ¿verdad? Y todo lo que conlleva esta parte, pero recordemos que lo más importante siempre son los datos, lo más importante es la gestión de los datos, gestionarlos de manera correcta, hacer el guardado, la búsqueda, la edición y todo lo demás de manera correcta, ¿verdad? Y después de eso, obviamente, viene pues la presentación, ¿verdad? Esa parte que va a enamorar al usuario final, ya sea que seamos nosotros mismos o nuestro cliente. Y para ello, como decía, es importante hacer pues algunas cosas extras, ¿verdad? Que si en algún momento nunca habíamos pensado en esta parte, o que si habíamos pensado que era muy sencillo, que simplemente nada más decir, pues voy a activar nada más esta opción porque quiero que este archivo se convierta en una aplicación,
pues definitivamente esa parte no existe en Excel. Hay otros programas, por ejemplo, como es el caso de Access. Access sí es un poco más como, primero que nada, pues es una base de datos, ¿verdad? Es un gestor de base de datos. Y aparte también tiene su entorno de desarrollo, de formularios, de reportes y todo lo demás. Es una aplicación muy, muy completa. Y los formularios como tal son bastantes buenos y bastantes sociables porque ellos mismos tienen un origen de datos en el cual se pueden conectar sin necesidad de hacer tantas cosas. En realidad no se necesita ni siquiera saber programar o tener conocimiento de VBA en Access porque puedes hacer una aplicación como tal sin necesidad de escribir una sola línea de código. Entonces, puedes cambiar el formulario de inicio, puedes cambiar el título de la aplicación, puedes cambiarle el icono. Ahí sí puedes hacer una aplicación casi completa. Sigue siendo Access de la misma manera como en este caso sigue siendo Excel, pero tiene las herramientas, esa parte sí viene definida, esa parte sí está contemplada, viene una parte en la que tú le puedes asignar un nombre a la aplicación, tú le puedes asignar un icono propio, tú le puedes asignar tantas cosas, ¿verdad? En el caso de Excel, no tiene esa parte porque Excel como tal no es una base de datos, es una hoja de cálculo que nos permite gestionarla, ¿verdad? A través de trucos y código y todo lo demás, nos permite hacerla como una base de datos. Esa parte es muy diferente, ¿verdad? Por lo tanto, los formularios que utilizamos en Excel, que son los user forms, esos formularios como tal no tienen, ¿verdad? No tienen un origen de datos, no se pueden conectar con una hoja directamente con una hoja de cálculo específica o con una tabla. Hay que gestionarlo y hay que hacer la conexión a través de código y todo lo demás. De la misma manera los controles, cada control son controles independientes y que nosotros tenemos que redirigir esa información a cada una de las celdas en la hoja que le corresponde. Entonces, desde ahí ya tenemos que hacer un poco más de trabajo, ¿verdad? Porque pues precisamente Excel o un archivo de Excel no está preparado para hacer una base de datos o para hacer una hoja de datos que esté conectada con un formulario. Entonces, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a ver qué es lo primero que tendríamos que hacer o por dónde deberíamos de empezar, porque muchas veces cuando queremos hacer una herramienta, hablemos cuando me refiera a una aplicación o a una herramienta, me estoy refiriendo al archivo propio de Excel en el cual estamos trabajando o sobre el cual estamos confeccionando o tratando de desarrollar una aplicación como tal, ¿ok? Para que si de repente se me escapa esa palabra, pues me estoy refiriendo al archivo de Excel. Cuando iniciamos un nuevo proyecto, pues regularmente decimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos a desarrollar o a crear las hojas donde vamos a guardar los datos, una hoja para usuarios, una hoja para las ventas, si se trata de control de inventarios, una hoja para las entradas, otra para las salidas, ¿verdad? Y conforme vamos avanzando, pues vamos agregando las cosas que se van necesitando y de repente algo que se nos ocurre, algo nuevo, ¿verdad? Pues vamos haciendo cambios y todo. La idea principal de esto es que desde un principio, ¿verdad? Ya tengamos definidas características generales de nuestros archivos. Esa va a ser la idea principal. Obviamente, cada aplicación es diferente, cada aplicación tiene sus propias necesidades, cada aplicación necesita trabajar con datos diferentes, pero hay ciertos datos, ¿verdad? Que todas las aplicaciones las pueden manejar sin ningún problema. Y si una aplicación no requiere llevar tanto, pues simplemente no se considera y punto. ¿A qué me refiero con esto? A que todas las aplicaciones, para todas las aplicaciones podemos manejar un nombre de aplicación, por así decirlo, o un nombre de proyecto, podemos definirle un eslogan, podemos definirle una versión, podemos definirle un número de revisión, ¿verdad? No tanto porque sea una aplicación como tal y requiera tener un número de versión y todo lo demás, no. Esta parte simplemente es control interno para nuestro archivo, para nuestra herramienta, para nuestra aplicación, ¿verdad? Porque de esa manera el ir teniendo un número de versión o un número de revisión, ¿verdad? Pues si en algún momento tenemos que hacer un cambio, creamos una copia de ese archivo del último que creamos y le ponemos la siguiente versión y ya vamos a saber ahí, podemos llevar un log de cambios para saber en qué momento sufrió ese cambio, esa aplicación y así podemos llevar un registro y un control de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Al paso del tiempo podemos decir, mira, en este tiempo, hace 6
meses, 8 meses, pues la aplicación lucía más o menos de esta manera. Hoy en día luce de esta manera, ya le hemos agregado tantas cosas. Entonces, esa parte es importante y como decía, podemos tener ya definidas muchas cosas para que cada vez que vayamos a crear o iniciar un proyecto nuevo, simplemente arranquemos una hoja de esa hoja de los proyectos, ¿verdad? Y ya vamos a tener ciertas cosas definidas y ya nada más sobre la marcha, como es un proyecto diferente a esa plantilla que tenemos, pues simplemente le vamos a ir agregando lo nuevo, lo que no le, ¿cómo decirlo? O sea, en esa plantilla vamos a tener la tabla de usuarios, vamos a tener el formulario de login, vamos a tener ya la hoja de configuración, vamos a tener quizá ese formulario con el que vamos a controlar o a gestionar la configuración y después de eso, ¿verdad? El nombre de la aplicación, fecha, versión, revisión, qué sé yo, y después de eso ya vamos a iniciar con lo propio de cada proyecto. Entonces, hay muchas cosas que ya se pueden dejar definidas, ¿verdad? En una aplicación. Muchas cosas que se pueden dejar ya bien definidas desde el principio, como si fuera una plantilla, un templete, y después de eso, cada vez que iniciemos un proyecto nuevo, copiamos esa plantilla, ¿verdad? Creamos un directorio nuevo, la pegamos ahí, le cambiamos el nombre, abrimos y empezamos a trabajar ya con ella. Ya vamos a tener nuestro formulario de login, ya vamos a tener nuestra tabla de usuarios. Esa parte ya no vamos a tener que retrabajarla o volver a iniciar de cero, porque pues lo ideal sería que no empecemos o que no iniciemos desde cero, ¿verdad? Cada vez que vamos a crear un proyecto. Lo ideal sería que ya tengamos hecho y sobre esa parte ya nada más empecemos a decir, ok, a este proyecto le hace falta esto o le vamos a agregar esto y esto y esto, pero la base ya la tenemos. De esa manera vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, como hay que iniciar de algo, es necesario, ¿verdad? Iniciar de algo para poder crear esa plantilla o para poder crear esa parte que vamos a tener siempre presente. Vamos a dar inicio. Tengo aquí un formulario. Este formulario de login, tengo dos formularios de login. Ahorita te voy a mostrar el otro. Ese es un formulario que particularmente me gusta mucho. Ya tiene ya un poco de tiempo ya que lo desarrollé. Y me gusta mucho, lo he incluido, lo incluí hace un par de años en una publicación y mucha gente preguntaba porque no sabían cómo darle uso, ¿verdad? Entonces, en esta clase te voy a mostrar las cosas que podemos hacer con este formulario, que realmente es un formulario de login común y corriente, tiene algunas cosas extras, algunas cosas adicionales, y de eso trata esa parte, como decía. Te voy a mostrar ahorita otro formulario de login, que es un formulario de login completamente diferente a este. ¿Cuál es la idea de este formulario de login a pantalla completa y con una imagen y todo lo demás? Ok, de eso precisamente trata esta clase, ¿verdad? O de eso trata esto que estamos viendo, de darle algo distinto, algo que nos haga, que haga ver a nuestra aplicación o a nuestra herramienta un poquito más pro, ¿verdad? Y que obviamente, pues, enamore al que se la hemos desarrollado o a nosotros mismos. Ok, ¿de qué trata? Este formulario como tal me muestra información, solamente al abrirlo, me muestra información que puede ser muy útil, ¿verdad? Puede ser muy útil a la hora de cuando yo ya estoy trabajando con una herramienta y si por alguna razón el cliente o un usuario me dice, ¿sabes qué? Pues no puedo entrar a la aplicación, no puedo entrar al archivo que nos hiciste, que nos desarrollaste, que nos diseñaste, pues no sé qué es lo que pasa porque no tengo acceso. Ok, en la parte principal del lado izquierdo, ¿verdad? En la pantalla, pues aparece ahí una foto o un icono que ahí se puede poner un logotipo, ¿verdad? Ahí donde aparece el candado, se puede poner un logotipo donde dice mi app, es el nombre de la aplicación, ahorita vamos a ver dónde está definido, donde dice versión, tiene versión 1.1, se refiere a la versión y a la revisión, la fecha de liberación es la fecha de liberación de la revisión, en este caso, pues ya quizá ya pasó a la versión 1.0, luego pasó a la 1.1, que es la actual, y ahí tiene su fecha de liberación. Tiene el campo de texto para poner el nombre de usuario y tiene para poner la clave de acceso. Esa parte es lo mismo que en cualquier archivo o en cualquier formulario de login. Esa parte no tiene mayor, no tiene mayor diferencia, ¿no? Adicional a ello, tiene un check que dice recordar usuario, que esto lo podemos encontrar muchas veces en páginas web y lo podemos encontrar en algunas otras aplicaciones. ¿Para qué me sirve este? Pues bueno, si yo estoy utilizando constantemente este archivo, ¿verdad? Si solamente lo utilizo yo en mi computadora, pues puedo tener esta opción. ¿Para qué? Para que, pues si yo marco ese check,
la siguiente vez, cuando yo entre al archivo o a la aplicación que yo la ejecute para utilizarla, ¿verdad? Pues lo primero que haría la aplicación en el código, ¿verdad? Sería ir a revisar si ese check está activado. Obviamente no va a checarlo en el formulario, porque el formulario va a estar cerrado. Lo va a ir a revisar allá en una hoja de configuración donde diga si es, donde revise si está marcada esa parte de recordar usuarios, si dice que sí o si tiene algún texto que nos identifique, que se refiera a que sí lo debe de recordar, ¿verdad? En ese momento que lo revise, pues entonces va a revisar y si está así, va a continuar sin abrir el login. Entonces, esa parte, ¿cómo la vamos a controlar? Ahorita vamos a ver cómo vamos a controlar esa parte, cómo le tenemos que hacer para considerarlo, ¿verdad? Para que si se debe demostrar o no se debe demostrar el formulario de login. Entonces, como decía, fuera de eso, todo lo demás es algo normal que podemos encontrar en cualquier formulario de login. Adicional a ello, del lado derecho, ¿verdad? Tenemos una imagen bastante grande que obviamente lo que hace es darle pues un poquito de presentación al formulario. Y aquí tiene imágenes que son obviamente imágenes que yo recolecté por ahí y las puse para mostrarlas, pero la realidad es que aquí es donde uno empieza, ¿verdad? A crear, a ser creativo, a imaginar, ¿verdad? Y a ver qué cosas puedes mostrar aquí. Aquí puedes mostrar muchas cosas. Pueden ser, o sea, siguen siendo imágenes las que vas a mostrar, pero tú puedes mostrar una imagen, tú puedes crear una imagen en cualquier editor de imágenes que tú tengas o simplemente hacer una captura de pantalla de algún archivo donde tengas información o algo que tú quieras presentar al usuario cada vez que abra la aplicación, ¿verdad? Aquí le puedes mostrar, no sé, a lo mejor, no sé, a lo mejor gráficos, le puedes mostrar texto, obviamente en una imagen, en un texto convertido a una imagen o una captura de pantalla, qué sé yo. O sea, cualquier cosa que se te puede ocurrir y cómo lo puedes hacer, pues muy sencillo. Estas imágenes están localizadas en un directorio, donde se guardan esas imágenes sobre la misma carpeta o sobre la misma ruta donde está instalado o donde reside este archivo de Excel. Ahí hay una carpeta, ¿verdad? Específica, que ahí se guardan todas las imágenes que guardes ahí. Deben de tener obviamente una secuencia. Ahorita voy a mostrar cómo es que se muestran de manera aleatoria. Y cada vez que abras cada vez que abras este formulario de login, te va a aparecer una imagen distinta porque utiliza la función random between o la función aleatorio entre, ¿verdad? Y genera una imagen o escoge un número aleatorio, en este caso entre el 1 y el 12, porque hay 12 imágenes, y cada vez que lo abres, puede que a lo mejor si lo abres en 5 minutos, puede que te toque la misma imagen, pero la realidad es que te puede tocar cualquiera entre la 1 y la 12. Entonces, cada vez que abras el formulario, puede que te muestre una imagen distinta. De la misma manera, si la clave no coincide, te equivocas, ¿verdad? Te muestra un mensaje de que la clave no coincide y vuelve a llamar a ese procedimiento que genera una llamada, o mejor dicho, escoge un número entre el 1 y el 12, ¿verdad? Que en realidad es el número de la imagen, y entonces la vincula y te muestra una imagen distinta, ¿verdad? Como decía, puede que en algún momento te muestre la misma, pero puede que te esté mostrando una imagen diferente cada vez que le hagas clic en entrar y tengas un error en la clave de acceso, no sea la misma, entonces ahí te va a estar mostrando, te va a estar mandando llamar el procedimiento y te va a mostrar. Entonces, aquí en esta parte, como decía, aquí esta parte solamente es cuestión de ser creativos. Cada vez que se equivoca con la contraseña la persona, ¿verdad? Si tú decides que después de 3 intentos lo cierras, el archivo, qué sé yo, bueno, esa parte tú la decides, pero pues aquí cada vez que a lo mejor se equivocó la primera vez, a lo mejor le puedes mostrar una imagen que muestra un tip ahí, ¿no? Recuerda la contraseña, la debes guardar o qué sé yo, no sé, cualquier cosa que se te puede ocurrir. Obviamente hay que seguir esa parte, ¿no? De guardar las imágenes con el número y todo lo demás, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, fuera de esta parte de lo que es el formulario de login, simplemente es capturar obviamente la información correcta, ¿verdad? Voy a ponerle la clave correcta y simplemente pues al entrar, si yo le doy cancelar, esta parte también es importante. Si yo le doy cancelar, ¿verdad? Aquí la idea es que si estamos hablando de que es una aplicación como tal y no queremos, en este caso que es un formulario a pantalla completa, que básicamente no estamos viendo, ¿verdad? La pantalla de Excel, y no la vamos a poder ver si el formulario está en
si está en modo modal, que esa parte se refiere pues a que es un formulario emergente, que no puedo hacer nada por detrás a menos que cierre ese formulario, o sea, se sobrepone a toda la aplicación de Excel, ¿verdad? Y no puedo hacer nada, no puedo hacer clic en la parte de atrás. Hasta que cierre ese formulario, entonces ya puedo acceder a lo que tengo detrás de él. Entonces, como esta parte se refiere a eso, a que estoy tratando de ocultar lo que está detrás, entonces, si yo hago clic en cancelar, pues lo ideal es que el formulario se cierre, pero que se cierre también el archivo, ¿verdad? Porque si pues no conozco la contraseña, pues no puedo entrar al archivo como tal y no me serviría de nada que yo le dé cancelar y que simplemente se cierre el formulario y que yo quede con el acceso directo o con el acceso completo al archivo, ¿verdad? Entonces, si yo hago clic en cancelar, el archivo simplemente se va a cerrar y si yo hago clic acá en la cruz para cerrar el formulario, pues no se va a poder cerrar porque he bloqueado esa parte para que no se pueda cerrar. Entonces, ahorita voy a mostrarte toda esta parte, cómo se hace, para que pues obviamente lo aprendas, que no nada más te quedes con el formulario, ¿verdad? Que no solamente te quedes con el formulario ya funcionando y todo, sino que sepas, por si en algún momento tienes alguna duda o llega a fallar algo, pues sepas cómo lo tienes que resolver. Entonces, si yo hago clic en la tacha o acá en la cruz para cerrar el formulario, simplemente no lo voy a poder cerrar porque estoy cancelando ese evento, ¿ok? Y si yo hago clic en cancel, que acá sí es así como que, ok, no me acuerdo la contraseña o simplemente me acordé que me arrepentí de que voy a trabajar en este archivo, pues simplemente hago cancelar y automáticamente el archivo se cierra. No se cierra Excel, ¿ok? Porque esa es una de las cosas que mucha gente preguntaba en alguna ocasión o mucha gente hacía, que simplemente cancelaban el acceso, ¿verdad? Pero cerraban toda la aplicación y los archivos que tenían abiertos adicionales a este archivo en el que tenían el formulario de login, pues también se encerraban y los tenían que volver a abrir. Entonces aquí la clave está en no quitar Excel o no cerrar Excel, sino cerrar el archivo en el cual está este login. Entonces voy a proceder con entrar, no tengo nada más, aquí tengo un MSG Box que me dice acceso exitoso. Ahorita vamos a ver cómo vamos a poder también cambiar la parte de los mensajes, ¿ok? Entonces, voy a dar OK y simplemente voy a ir a una hoja que se llama inicio. No tengo absolutamente nada más aquí. No tengo absolutamente nada más porque lo primero que vamos a hacer, pues vamos a ver la hoja de configuración, qué podemos poner ahí o qué debemos poner o para qué nos va a servir. ¿De acuerdo? Entonces, ya viendo la parte del login, vamos a ir a ver algunas cosas de la configuración y luego vamos a pasar a darle una revisada al código del formulario de login para que tengas una idea más clara de cómo es que funciona eso de las imágenes en forma aleatoria y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir a la hoja que se llama config. Aquí en esta, bueno, no es cierto, no es en la de config. Tengo una hoja de usuarios, ¿ok? Tengo una hoja de usuarios que es pues en la que viene a buscar el formulario de login, que básicamente, pues tengo aquí una columna de usuario y tengo una columna clave de acceso. Recuerda, las claves de acceso aquí pues van a ser texto plano porque pues no tenemos una manera de enmascarar, ¿verdad? No tenemos una manera de enmascarar los datos que tenemos aquí. Y acá tenemos una columna adicional que dice activo, que básicamente se refiere a que si el usuario está activo, ¿no? Que en caso de que yo ponga mi usuario y mi contraseña, aunque estén correctas, si aquí donde dice activo me dice que no, pues simplemente no debería de entrar, ¿verdad? Es algo adicional que podemos poner a nuestro formulario de login. Que esta parte tendría mucho sentido o nos vendría bien, pues no digo que solamente de esa manera, pero yo creo que sería cuando mejor funcionaría si nosotros tuviéramos por separado nuestro archivo, ¿verdad? Nuestro archivo que sea nuestra aplicación, por decirlo de alguna manera, el archivo que tiene los formularios, el archivo que tiene el código y en otro archivo independiente tengamos los datos, las tablas con la información y todo lo demás. Aquí creo que vendría un poquito mejor esta opción de activo o no activo. De hecho, un archivo que tenga login, ¿verdad? Pues lo ideal sería que sea, o mejor dicho, funciona mejor pues cuando tenemos separada esa parte y mejor aún cuando la parte de los datos pues reside en una red, ¿verdad? O en una carpeta compartida, porque de esa manera pues cualquiera de los usuarios con el mismo archivo de la aplicación se va a poder conectar a ese archivo y solamente vamos a tener que modificar una fuente de datos y cada vez que modifiquemos la fuente de datos, pues va a aplicar para todos los usuarios, ¿no? Entonces,
básicamente esta hoja de usuario o esta tabla de usuarios simplemente nada más contempla eso, por lo pronto usuario, clave de acceso y si está activo o no. Si en algún momento en el futuro se requiere agregar tipo de permisos o qué sé yo, pues obviamente esa parte se debería de ir agregando de manera gradual conforme se va requiriendo, ¿no? Tenemos otra hoja que la hoja de configuración, ahorita me la voy a, bueno, no me la voy a brincar, simplemente aquí tengo nombre de la empresa o negocio, ¿verdad? Aquí podemos poner en esta hoja que se llama config, obviamente el nombre puede ser el que sea, ¿verdad? Regularmente lo recomendable sería pues que sea un nombre que nosotros sepamos, ¿verdad? Que pues no va a ser un nombre que se pueda o que se requiera utilizar en cualquier aplicación que se vaya a desarrollar. Por ejemplo, pues a lo mejor no ponerle obviamente ventas o compras o inventario, ¿verdad? Una hoja en la que vamos a guardar la configuración, porque seguramente en algún momento vamos a requerir esa hoja, aunque le podemos poner otro nombre, pero digo, lo ideal sería que aquí en este tipo de hojas en la cual la configuración o la seguridad o los datos de la aplicación pues tengan un nombre que no importa que no sea un nombre muy descriptivo, ¿verdad? Pero lo que se busca es que sea un nombre único, que no sea susceptible de que se pueda utilizar, ¿verdad? O que lo puedan utilizar en cualquier otro proyecto como parte de los datos normales de la aplicación. Entonces, aquí en configuración tengo, por ejemplo, nombre del negocio, que en el caso de que fuera, no sé, una tienda para gestionar, un archivo para gestionar las ventas, ¿verdad? Pues aquí tendríamos el nombre del negocio, el eslogan de la empresa o el negocio. Aquí tengo una configuración extra o adicional que dice contraseñas para proteger las hojas por aquello de que se requiera, ¿verdad? Que todas las hojas estén protegidas y que esta hoja las vamos a desproteger cada vez que vayamos a utilizar o a trabajar con ellas, lo haríamos a través de código. Entonces vendríamos obviamente a buscar esta contraseña aquí a esta hoja y de esta manera la podemos cambiar cuando sea necesario, ¿no? Entonces recordemos que nunca debemos de guardar datos que puedan ser susceptibles de cambiarse o que puedan sufrir un cambio en algún momento. No los podemos poner directamente en el código. Bueno, sí los podemos poner, pero lo recomendable es que no se haga de esa manera, ¿verdad? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de una contraseña, o sea, pues no es recomendable escribir directamente una contraseña en el código, ¿verdad? Porque aunque le pongamos contraseña a nuestro proyecto de Visual Basic para aplicaciones, sabemos que existen herramientas y todo lo demás para, pues para brincarse esa parte, esa protección, para saltársela, para romper esa protección, ¿verdad? Pero independientemente de esto, pongamos el ejemplo, ¿verdad? De que esa parte no va a suceder. Pongámonos el ejemplo de que este archivo es nuestro, de nuestro cliente, y hay una cláusula donde dice que el código no puede ser alterado y el cliente no lo puede modificar o el usuario final no lo puede modificar. O sea, pongamos las cosas a ese nivel, no pensemos en que si lo van a romper y van a hacer tantas cosas. Entonces, es importante que si en algún momento se requiere cambiar algunos datos, ¿verdad? Datos que, como decía, sean susceptibles de tenerse que cambiar cada cierto tiempo, como es el caso de la versión, la revisión, la fecha, ¿verdad? O sea, que si quiero que me muestre el login al inicio cuando abro el archivo o no quiero que me aparezca un formulario de login, que si quiero que me recuerde el usuario, no quiero que me lo recuerde. Entonces, todas esas cosas, esas partes de la configuración, o mejor dicho, todas esas partes de la aplicación, ¿verdad? No deben de ir inmersas en el código, o sea, no tenemos por qué ponerlas escritas literalmente en el código. Por ejemplo, que el nombre de la empresa yo lo escriba directamente en el código, ¿verdad? Y así asignárselo a un formulario o así asignárselo a un registro, qué sé yo. No, lo ideal es tenerlo en una hoja de configuración, ¿verdad? Como decía, el nombre config puede ser cualquier otro nombre, pero respetando esa parte, ok, si nombre de la empresa está ahorita en la etiqueta o la configuración, nombre de la empresa o negocio está en A2, pues esa parte sí, ¿verdad? Esa parte sí, en algún momento tengo que hacer referencia a esa parte y esa parte la tengo que cuidar, ¿verdad? O sea, a lo mejor en el código sí voy a hacer referencia a config y voy a hacer referencia a A2, pero el nombre o en este caso el valor de la configuración, pues esa parte sí la puedo cambiar aquí directamente en mi hoja y cuando yo la cambie en mi hoja, pues ese cambio se tiene que ver reflejado en todas las hojas en las cuales, ¿verdad? Yo muestro el nombre de la empresa, en todos los formularios en los que se muestra el nombre de la empresa, pues se debe de cambiar de manera automática cuando yo lo cambie aquí. ¿Cómo va a suceder esto? Pues muy fácil, para eso existen las funciones, ¿verdad? Para que esas funciones apunten
a esa parte de la hoja, a una celda en específico, y simplemente la función es el puente que hay entre esa parte y la aplicación. Entonces yo siempre voy a mandar llamar a la aplicación, que a lo mejor se va a llamar nombre aplicación, ¿verdad? Y esa función siempre va a hacer referencia a lo que yo tenga acá en esta hoja. Entonces ese puente siempre va a estar ahí y ese puente es el que me va a permitir siempre tener actualizados los datos. Ahora, de la misma manera, tengo acá otra hoja que se llama app info, eso se refiere al nombre, perdón, a los datos de la aplicación. Entonces, yo aquí tengo nombre de la app, esta parte de aquí, lo que es la columna de configuración, la columna A, no tiene nada que ver con el código, ¿ok? Yo puedo cambiar aquí los datos, le puedo poner cualquier cosa y no va a modificar nada de la configuración. Esto realmente es como si fuera una etiqueta, como para saber yo a qué se refiere, de modo que yo la puedo modificar, ¿verdad? De la manera que yo mejor lo entienda. Nombre de la app o nombre de la aplicación o nombre de la herramienta, pues se refiere al nombre ese que me aparecía justo debajo del candado en el formulario de login, la versión, la revisión, la fecha de la primera versión, la fecha de la revisión. Ok, ¿esto para qué me puede servir? Bueno, es que esto realmente puede ser únicamente información estadística o histórica, pero la verdad es que también puede servirnos para en algún momento, si generamos o creamos algún procedimiento donde podamos evaluar, ¿verdad? Si la versión que tenemos instalada es mayor o es menor que alguna versión que tengamos, no sé, en alguna manera que podamos evaluar, no sé, a través de internet, no sé, se me pueden ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Pero cada vez que se abre el archivo, yo puedo evaluar si existe una versión más nueva, ¿verdad? Obviamente tengo que hacer un procedimiento en el que voy a buscar en algún lugar mi proveedor o yo le voy a dar a mi cliente una página, por ejemplo, en la cual pueda él consultar o se pueda conectar para yo mostrarle la última versión, la versión más reciente de esta aplicación, y cuando él se conecte o descargue esa información, pues haga la comparación, ¿verdad? Y si la versión que está en internet, por poner un ejemplo, es mayor que la versión, ¿verdad? Perdón, o la fecha o la versión es mayor la que está en internet que la que tengo instalada, pues entonces quiere decir que hay una actualización. Entonces probablemente esa actualización me beneficie y ya me pondría yo en contacto con mi proveedor, ¿verdad? De mi herramienta, pues para decirle, hey, ya miré que tienes una aplicación, una versión más nueva, ¿qué necesito para obtenerla? Entonces, esa parte, para eso nos pueden servir las fechas, ¿de acuerdo? La página web, bueno, pues aquí es información, como decía, ¿no? O sea, aquí podemos poner lo que se nos ocurra, dependiendo de lo que querramos hacer y hasta dónde querramos, hasta dónde va a llegar nuestra información, pues entonces podemos poner tanta información aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tiene la página web, el correo electrónico, en este caso puede ser la información, obviamente, si es la información de la aplicación, aquí a lo mejor no debería de traer estos datos, a lo mejor este de la página web y correo electrónico, como veo que se refiere a un mini super, probablemente debería de ser acá en la configuración, ¿verdad? De la aplicación para la empresa. A lo mejor acá en el app info debería de venir los datos del desarrollador, quién desarrolló o quién escribió o quién desarrolló esta aplicación, a qué correo electrónico pueden pedir información en caso de que falle, ¿verdad? Aquí debería de venir esa información. A nombre de quién está la licencia, esta parte es importante, ¿verdad? Aunque pueda sonar muy chistoso, o simplemente muchos pueden decir, pues es que simplemente se trata de un archivo de Excel. Sí, claro, se trata de un archivo de Excel, pero pues si yo hago un trabajo para una persona y hay una responsabilidad de parte mía y una responsabilidad de parte de él en cuanto a cláusulas o en cuanto a garantía por lo que se hizo y todo, pues también le puedo poner el nombre de la aplicación, ¿verdad? El nombre de la licencia. Si estamos diciendo que queremos que se vea más pro, pues entonces hagamos que se vea más pro. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Ciertas configuraciones que podemos utilizar nosotros en nuestros archivos. Entonces, toda esta parte la vamos a mandar, ahorita vamos a ver cómo lo podemos mandar llamar o cómo le vamos a hacer para que esta parte sea más dinámico y no tengamos que estar haciendo tantas cosas a cada rato. ¿Ok? Y tengo otra hoja que se llama seguridad. Esta que dice seguridad, ojo con lo que guarda el usuario actual, ¿verdad? Recordemos que cuando accedí mediante el formulario de login, utilicé el usuario admin, que se refiere a administrador, y luego tengo otra configuración que dice login correcto, pues obviamente si entré, el login debería de estar correcto, ¿verdad? O sea, puede que esto esté por demás, pero ahí está la configuración. Luego dice otra que dice bloqueado, dice que no, ¿verdad? Y luego dice otro que recordar usuario y contraseña me dice que no. Este de recordar usuario y contraseña es el que mencionaba con el check que dice recordar, ¿verdad? Que ese check, cuando yo lo marque
allá en el formulario de login y después de que valide las credenciales y que todo salió bien, en caso de que yo le marque recordar contraseña, cuando se guarde, cuando le dé aceptar y que el usuario y la contraseña sean correctos, además de venir a guardar aquí el usuario administrador y ponerme aquí que el login es correcto, de ponerme que sí, también me debería de cambiar aquí, recordar usuario y contraseña, me debería de poner sí, si es que yo marqué ese check allá en el formulario de login. ¿Y esto para qué me va a servir? Para la siguiente vez que yo abra otra vez mi herramienta o mi aplicación, pues lo primero que debería hacer la aplicación es venir a revisar aquí, ¿verdad? Si aquí tengo que sí, recordar usuario y contraseña sí, ¿verdad? Y va a validar también que pues aquí exista un usuario, ¿verdad? Simplemente lo que va a hacer es que no me va a mostrar el formulario de login, va a entrar y pues me va a dejar este usuario que tengo aquí y este usuario es el que yo voy a utilizar a través de toda la aplicación. ¿Cómo lo voy a utilizar? Pues también vamos a ver ahorita cómo es que podemos utilizar la información que ya tenemos aquí guardada, ¿no? Entonces, básicamente aquí tengo la hoja de seguridad, la hoja de la información de la aplicación, la configuración, los usuarios, que obviamente pues es algo que necesitamos si vamos a requerir obviamente mostrar un login, ¿no? Y la hoja de inicio que pues de ahorita de entrada no tiene absolutamente nada. Entonces, vamos a ver qué información. Bueno, primero que nada, tenemos aquí una configuración. Aquí tengo config. Acá tengo nombre de la empresa. ¿Quién podría definir si queremos que se muestre un login o no? ¿Verdad? Pues a lo mejor lo puede definir la persona, ¿verdad? En este caso la empresa. No necesariamente tiene que ser la hoja de seguridad. Yo puedo agregar una configuración aquí, ¿verdad? Mostrar login al iniciar. Yo puedo poner aquí esta configuración y voy a copiar acá esta lista de validación y le voy a decir que sí, ¿verdad? Y lo voy a guardar. Ahora, lo ideal con esto, voy a venir acá a mi ventana de desarrollador y obviamente acá en this workbook, en this workbook, en el evento o en el procedimiento open del archivo, ¿verdad? Yo aquí debería de hacer una modificación. Ahorita únicamente tengo que me muestre el formulario de login, pero obviamente estoy asumiendo, ¿verdad? Que la empresa o el usuario final, pues quiere que se le muestre un usuario de login cuando se abre el archivo. Ahora, esta parte, aquí es donde debemos de empezar a ser flexibles o a considerar, ¿verdad? No únicamente lo que nosotros creamos convenientes, sino aquí debemos de dejarle la decisión a la persona, ¿verdad? A la persona que va a utilizar el archivo. En muchas ocasiones específicamente sí nos dicen, yo quiero que, perdón, quiero que mi archivo sí o sí tenga un formulario de login, que cada vez que se abra tenga ese formulario de login, que si no pasa ese formulario de login, la persona no pueda utilizar el archivo. Perfecto, ¿verdad? Pero aún así, aún cuando sea específicamente o explícitamente nos hayan solicitado que esa parte tenga que ser así con un formulario de login, lo recomendable sería, ¿verdad? Que nosotros podamos desactivar mediante una configuración esa parte. ¿Por qué? Porque al cabo de los días o al cabo de los meses o de los años, ¿verdad? Pues esta persona puede decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que me esté mostrando el login cada vez que lo abro. Simplemente que quiero entrar, ¿verdad? Y ya no quiero que me lo muestre. Entonces, obviamente esa parte requiere, ¿verdad? A lo mejor poner 2, 3 líneas si tú quieres de código y lo puedes modificar, pero esto te implica, ¿verdad? A que el usuario te tenga que localizar, a lo mejor te va a solicitar una cotización, a lo mejor te va a decir, hey, ¿cuánto me cobras por hacer esto? A lo mejor los cambios están incluidos dentro de lo que tú le cobraste, si estoy hablando de un desarrollo que te encargaron, ¿verdad? Entonces, pueden ser muchas cosas, pero muchos a lo mejor pueden decir, no, pues lo dejo de esa manera y cada vez que me solicite, ¿verdad? Yo le hago el cambio y le cobro por esa parte, perfecto. O sea, no estoy diciendo que no se pueda hacer ni que no se deba de hacer, ¿verdad? Estoy diciendo que lo recomendable sería dejar una configuración y de esa manera, creo yo, le das al usuario final, ¿verdad? Que él decida si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, si quiere mostrarlo o no quiere mostrarlo. Ahora, ¿cómo puedo yo depender o hacer que esta parte dependa de esa hoja de configuración? Pues muy sencillo, simplemente tenemos que leer esa parte de la configuración, ¿verdad? Y si dice que sí,
pues simplemente mostramos el formulario de login y si dice que no, pues automáticamente no hacemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo puedo hacer directamente la validación desde aquí, ¿verdad? Desde aquí puedo hacer esa validación para que se muestre o no se muestre el formulario y lo voy a hacer directamente y conforme vayamos avanzando, pues vamos a ver si tenemos que hacer algunos cambios, ¿no? Entonces aquí la configuración la tengo en mi hoja que se llama config y tengo en B6, ¿ok? B6 de mi hoja config. Entonces le voy a decir aquí, si this workbook.worksheets config es igual así, entonces, ¿verdad? Que me muestre el formulario de login y en caso contrario, pues simplemente que no haga nada. Ahora, esta parte es importante que debemos de recordar que esta comparación, esta prueba lógica que tenemos aquí, esta prueba lógica distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Esa parte es importante recordarla, que si yo le pongo aquí sí, así con la S mayúscula y la I minúscula, así tal cual debe de estar escrito acá. Si yo pusiera, por ejemplo, si yo aquí pusiera sí con minúscula, y allá está con mayúscula, aunque diga sí y sí, pues no, me va a decir que no existe o me va a decir que no coincide. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme de que independientemente de que yo lo escriba en mayúscula o en minúscula ya en la hoja, aunque tiene una lista de validación, ¿verdad? La realidad es que pues se va a poner como está en la lista de validación, pero pues yo me puedo asegurar simplemente convirtiendo a mayúscula con el case, ¿verdad? Convierto, perdón, a minúscula lo que tengo allá en esa parte. De hecho, me faltó aquí, me faltó el rango, punto range, ¿ok? Y dijimos que era B6. B6, ¿ok? Entonces, aquí, básicamente lo que estoy haciendo, estoy anidando dentro de la función elCase, que convierte a minúsculas una expresión o un texto, ¿verdad? En este caso el texto pues va a ser lo que tengo en B6 de mi hoja config, lo va a convertir a minúscula y pues me aseguro de compararlo también con sí, en este caso en minúscula. Entonces, si esto, lo que tengo en B6 de mi hoja config es igual a sí, pues entonces muestro el formulario de login. En caso contrario, pues no hago nada, ¿verdad? Vamos a probar a ver si es cierto. Voy a cerrar y lo tengo en sí, voy a guardar, voy a cerrar el archivo, ¿verdad? Y voy a abrirlo. Ahí lo tengo, ¿verdad? Vamos a entrar y le voy a dar a entrar. Me dice acceso exitoso. Ahora le voy a decir que no. Voy a guardar y voy a cerrar. Voy a volver a abrir. Y ahora no me mostró el login. Ahí tenemos ya una configuración que hemos probado. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Ahora, me voy a ir a mi hoja. Tengo por acá otra hoja en la que dice recordar usuario y contraseña, ¿verdad? Ok, recordar usuario y contraseña, me dice aquí que no. ¿Ok? Si yo tuviera, obviamente, esta parte, ¿cuándo voy a validar la parte esta de recordar usuario y contraseña? Recordemos, recordar usuario y contraseña me va a servir para que no me muestre el formulario de login, porque se supone que ya guardé los datos de la configuración del usuario, en este caso de admin, ya lo tengo guardado y yo no quiero que me siga mostrando. Una vez que ya me identifiqué o que me validó mis datos la primera vez, ya no quiero que la siguiente vez que yo entre me pida usuario y contraseña, ¿ok? Aunque obviamente eso lo debemos de hacer siempre y cuando nosotros seamos los únicos que utilizamos el archivo. Si alguien más lo utiliza, pues no sería recomendable porque la persona pues simplemente va a abrir el archivo y va a entrar y va a tener nuestros datos de nuestro usuario, ¿verdad? Y los datos que se registren, si nosotros guardamos el nombre de usuario de la persona que hizo login, pues entonces se van a guardar el historial, se va a guardar con mi usuario y no con el usuario de la persona que está utilizando el archivo. Ok, entonces, cuando nosotros querramos verificar esta parte, ¿verdad? De recordar usuario y contraseña, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillo, lo primero que tenemos que hacer es ver, ¿verdad? Si se requiere que
se muestre el formulario de login. Si se requiere mostrar el formulario de login, entonces después de eso tendríamos que venir a validar, ¿verdad? La parte esta de la hoja seguridad. Por lo tanto, acá donde estábamos, ¿verdad? Aquí, vamos a ponerle aquí. Sí. Si se debe mostrar el formulario de login, validamos ahora si se ha marcado recordar contraseña. ¿Ok? Y, ok, aquí ya validamos y dijimos que en caso de que se requiera mostrar el login, pues ahora debemos de validar que nos muestre, perdón, de que tenemos guardada la configuración si se debe mostrar o no. Acá sí se debe demostrar, pero la que sigue debería de ser la que dice recordar usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo que hacer ahora otra misma revisión, ¿verdad? Otra misma validación antes de abrir el formulario, pero ahora va a ser sobre la hoja seguridad y sobre B5, ¿verdad? Aquí va a ser seguridad y B5. Y entonces le vamos a decir aquí que sí, recordar usuario y contraseña ahora va a ser no, ¿verdad? Porque si es igual a sí, pues no me debería demostrar el archivo de perdón, el formulario de login, ¿ok? Falta algo que ahorita vamos a ver aquí, en if, ¿ok? Ahora, ya le dijimos aquí que en caso de que la persona diga que no quiere que le recuerde, ¿verdad? Entonces me va a mostrar el archivo y en caso de que sea contrario, pues no me lo va a mostrar. Vamos a ir acá y le voy a poner acá, voy a cambiarle la configuración a mostrar login al inicio. Déjame ponerle aquí para que se vea igual que el otro. Ok, le voy a decir que sí, ¿verdad? Le voy a decir que sí. Y acá, aquí donde dice recordar usuario y contraseña, le voy a decir que sí. Bueno, le voy a decir que no primero para que veamos, ¿ok? Para que veamos el cambio. Voy a cerrar y voy a abrir de nuevo. Dice que sí debe de mostrar el login, ¿verdad? Ya le pusimos que sí muestre el login y que no recuerde la contraseña. Vamos a ver, vamos a cambiar acá, sino para que lo agreguemos ahorita. Le vamos a decir que recuerde el usuario y le vamos a poner aquí admin y le vamos a poner la clave. Y vamos a darle entrar. Acceso exitoso. Aquí ya se cambió a recordar usuario y contraseña sí. ¿Ok? Me debe demostrar el login, me dice que sí, ¿verdad? Y en caso de que, vamos a venir acá otra vez, me debe demostrar this workbook, me debe demostrar el login. Si me dice que sí, después, en caso de que recordar usuario y contraseña sea no, me va a mostrar el formulario de login. Si recordar usuario y contraseña es igual a sí, no me lo va a mostrar, ¿ok? Entonces aquí no me lo debería demostrar, aunque acá diga que sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cerrar, guardamos, cerramos y vamos a abrir de nueva cuenta. Y ahí lo tengo, ¿verdad? No me lo pidió, aunque acá dice que sí, ¿verdad? Pero acá en seguridad dice recordar y contraseña, dice que sí, pues entonces ya no me lo mostró y sigo teniendo mi usuario acá, ¿verdad? Si yo quisiera entrar con otro usuario, ¿verdad? Lo ideal sería, bueno, si yo quiero entrar con otro usuario, ¿cómo le haría después para que me pida? Pues simplemente vengo a mi hoja seguridad y esta parte obviamente, pues, o sea, podemos hacerlo de dos maneras, ¿verdad? Nosotros podemos venir directamente a la hoja seguridad, que obviamente la hoja seguridad no la vamos a dejar visible, ¿verdad? Ni la vamos a ocultar aquí, directamente aquí en ocultar. ¿Por qué? Porque si la ocultamos de esa manera, simplemente podemos hacer clic derecho, ¿verdad? Y le podamos dar clic en mostrar y se va a mostrar. La vamos a ocultar de una manera distinta que no se pueda acceder a ella mediante el menú contextual, ¿verdad? Aquí para mostrar o copiar hoja y todo lo demás. Esa parte la tenemos que deshabilitar, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que esa parte la tengamos también guardada, ¿verdad? En una parte de ahí de la aplicación, en algún momento vamos a tener por ahí un icono, ¿verdad? Que nos permita hacer clic para que simplemente se desactive esa opción, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos
Entonces, el formulario de login ya sabemos si lo debemos demostrar o no, si queremos recordar el usuario y la contraseña, perfecto. ¿Qué más podemos? Bueno, voy a ir acá al código y tengo por acá, aquí en el módulo aplicación, tengo una función muy sencilla. ¿De qué trata esta función? Acá donde tengo la hoja config, ¿verdad? Aquí no, tengo, no es cierto. Acá en app info, tengo esta hoja app info, que es una configuración también, recordemos. O sea, puede ser todo en una hoja, porque todas las configuraciones pueden estar directamente en una hoja, pero va a haber configuraciones que el usuario va a poder ver y va a poder cambiar, ¿verdad? Y va a haber configuraciones que solamente va a poder cambiar, pues en este caso el desarrollador, que son configuraciones que van con el desarrollo de la aplicación y que tienen que ver con el funcionamiento, ¿no? Entonces esa parte, por eso es importante saber qué va en una hoja y qué va en otra, ¿ok? Entonces, el nombre de la aplicación, pues son todos los datos de la aplicación, la fecha que se liberó, el nombre de la aplicación y qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir este nombre de la app que yo tengo aquí que dice mi app? ¿Verdad? Es el nombre de mi aplicación. Ok, esta función que tengo aquí se llama app nombre, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir? Ok, yo hago referencia, mira, app nombre es una función que me va a retornar un valor del tipo string, o sea, una cadena de texto, y yo le estoy asignando el valor. Recuerda que una función me puede devolver un valor o un dato, entonces yo le estoy diciendo que app nombre va a ser igual a lo que yo tenga allá en mi hoja app info de este libro de trabajo en el rango B2, ¿ok? En esta hoja en B2. Lo que yo tenga aquí me lo va a venir y me lo va a devolver esta función cuando la mande llamar. De tal modo que si yo vengo a la ventana de inmediato y escribo esta función aquí, me va a dar el nombre de mi app. ¿Ok? Si yo escribo acá y si yo le pongo aquí mi herramienta Pro, ¿ok? Y ejecuto la función, pues me va a dar el nombre de mi herramienta Pro. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me va a servir esta función que se llama app nombre? Pues muy fácil, para que cuando yo haga, ¿verdad? Cuando a mí me muestre toda aquella parte en la que yo quiera mostrar el nombre de la aplicación, pues simplemente voy a mandar llamar esta función, ¿verdad? Como es el caso del formulario de login, si yo lo ejecuto, ¿verdad? Ahora dice mi herramienta Pro. ¿Por qué? Porque en el código del formulario, cuando se inicia el formulario, hay una etiqueta aquí que simplemente le decimos que a esa etiqueta se le asigne el valor de esa función. Y ahorita lo vamos a ver. Voy a entrar de nuevo porque si no me va a cerrar el archivo. Ok. De hecho, me equivoqué. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora, otra cosa también, voy a abrirlo de nuevo. Admin, clave. Aquí mira cómo en el MSG Box que tengo aquí me dice acceso exitoso, pero acá arriba dice mi herramienta Pro. ¿Y eso es por qué? Porque hemos asignado al título del cuadro de mensaje, hemos asignado el nombre. Ese nombre, voy a ir acá a este procedimiento. Este es el procedimiento del botón cuando le damos al botón de clic, perdón, al botón de aceptar en el login, ¿verdad? Aquí tenemos, hacemos una validación que si el campo texto usuario, que es el cuadro de texto donde ponemos el usuario, está vacío, le decimos debe capturar el nombre de usuario, le indicamos el tipo de icono que va a mostrar y en el título le ponemos app nombre, que es el nombre de nuestra función, ¿verdad? Por eso me muestra ahí el nombre de la aplicación, ¿ok? Y lo mismo pasa con todos los demás. Acá tenemos toda la información de más. ¿Qué otra cosa tenemos por acá que te quiero mostrar? Ok, cuando se inicia, voy a ir a el user form y voy a ir al evento o al procedimiento initialize, o cuando se abre el formulario de login, fíjate lo que estamos haciendo aquí. Ok, aquí hay varias cosas a tomar en consideración. Este formulario tiene un tamaño definido, este formulario login tiene un tamaño definido. Como puedes ver aquí, tiene este tamaño. No está a tamaño de pantalla completa, ni tanto de lo ancho ni lo alto, ¿ok? Le falta porque si yo cierro acá esta parte, puedes ver cómo llega hasta ahí. Llega más o menos como a 2/3 partes, ¿verdad? O un poquito menos o un poquito más de 2/3 partes de la pantalla en lo ancho y en lo alto pues le falta un poco. Más sin embargo, cuando yo lo abro, automáticamente cubre prácticamente toda la pantalla. ¿Ok? ¿Cómo es que se hace eso? Bueno, aquí en el procedimiento, o en el procedimiento o en el evento initialize del user form, aquí hay bastantes cosas que puedes revisar, ¿ok? Maximizamos Excel.
¿Cómo maximizamos Excel? Ok, pues aquí tenemos el objeto application, la propiedad window state, ¿verdad? El estado de la ventana y lo igualamos con el XL maximized, o sea, maximizado. Maximizamos Excel por aquello de que la ventana de Excel esté un poco más pequeña, ¿verdad? Que la pantalla completa de nuestro monitor o de nuestra laptop, ¿verdad? De esta manera lo vamos a poner a tamaño completo para que quede a pantalla completa, ¿ok? Después de esto, tenemos aquí la etiqueta mensaje, lbl mensajes.caption, le ponemos que vacío, no tenemos ningún dato ahí, ahorita vamos a ver qué hace esa parte. Luego tenemos un procedimiento que dice, o mejor dice, una llamada que dice, cargamos la imagen de manera aleatoria, eso era lo que te decía al principio. Este procedimiento PS load login pick, voy a ir a él, y lo único que hace, lo voy a poner visible únicamente para mostrártelo, ahí tú lo vas a poder estudiar y lo vas a poder ver, es algo muy sencillo que como siempre he dicho, ¿de qué trata esto? No trata de ser experto, se trata de que poco a poco vayamos aprendiendo un poco más, ¿verdad? Pero las cosas sencillas, ¿verdad? Lo poco que tengamos de conocimiento, o sea, podemos hacer cosas que sean interesantes, aunque sea poco el conocimiento que tengamos, porque vamos iniciando quizá, ¿verdad? Aquí la creatividad tiene mucho que ver y la imaginación necesitamos obviamente echarla a volar para que podamos hacer cosas realmente interesantes. ¿De qué trata esto? Mira, simplemente acá tengo un directorio, aquí tengo un directorio en el cual tengo aquí el archivo de trabajo en el que estoy trabajando ahorita y tengo otro directorio que se llama Login Pics. Dentro de este directorio, ¿ok? Tengo 12 imágenes que todas tienen el mismo prefijo en el nombre. Lo único que va cambiando es el 1, el 2, el número consecutivo del 1 al 12. ¿Ok? ¿Cuál es el chiste de esto? Bueno, pues todo tiene obviamente un propósito, ¿verdad? O sea, todo es con un fin. Y obviamente aquí es hacer de manera aleatoria o de manera automatizada ese procedimiento, que cada vez que yo mande llamar a este procedimiento se muestre una imagen diferente. Entonces aquí es donde viene lo interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mira, este procedimiento tengo una variable j del tipo integer y una variable m del tipo string, ¿ok? On error, resume next. ¿Para qué es esto? Simplemente por aquello de que si ocurre un error, no se detenga la ejecución del código, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que si se genera, por ejemplo, un número, voy a poner el ejemplo, aquí lo tengo definido a 12, esto quiere decir que tengo 12 imágenes, la función randBetween, que es la misma de aleatorio.entre, me va a retornar un valor entre 1 y 12. Si por alguna razón yo borro la imagen número 10, la que tiene el número 10, y si en algún momento cuando application.worksheetFunction.randBetween me retorna el número 10, pues obviamente cuando se trate de asignar o que me trate de mostrar esa imagen, la 10 como no existe me generaría un error. Por eso le estoy diciendo que en caso de error se salte ese error, ¿verdad? Y lo que va a pasar pues que no me va a mostrar la imagen, se va a quedar la que ya estaba anteriormente. Únicamente es para eso este gestor de errores, ¿verdad? Porque el error va a ser cuando no encuentre la imagen. Entonces, esta J me guarda el número generado entre 1 y 12. Únicamente eso hace esta variable, ¿verdad? Manda a llamar a esta función y al objeto application worksheet function y manda a llamar a esta función, me genera un número aleatorio entre 1 y 12 y lo guarda en J. Después, en M, pues yo tengo la ruta que ya tengo definida porque está o va a residir siempre en el archivo donde tengo, perdón, en la ruta o en la carpeta donde tengo mi archivo de trabajo, entonces le digo, ok, en la ruta de este archivo, thisworkbook.path, application.path separator, que es el separador de rutas o de carpetas o como lo quieras llamar, o simplemente aquí pude haber puesto la contradiagonal, ¿verdad? Luego el directorio que se llama login pics. Después de esto, ¿verdad? Otra vez tengo el separador y luego tengo el nombre de la imagen. Como puedes ver, todas las imágenes inician con gesco-login-screen y al final un guión bajo también y el número consecutivo. Entonces, básicamente lo que tiene aquí, tiene todo lo que es igual, aquí lo tiene, y se concatena con el valor que se generó y que se guardó en J. Y .jpg, obviamente tú tienes que, si por alguna razón pones una imagen que tenga otra extensión, que obviamente sea permitida y válida para mostrarlo en un cuadro imagen, ¿verdad? Pues aquí lo puedes hacer y aquí lo tendrías que cambiar. Y básicamente lo que hace después, simplemente como aquí en M
acá tengo el número de la imagen y acá tengo ya el nombre completo de la imagen con todo en la ruta, pues simplemente aquí le estoy diciendo, hey, mira, img background.picture, que es el nombre del control, voy a poner acá, ¿verdad? Si selecciono este control acá, es un control imagen y se llama img background, ¿verdad? Y lo único que estoy haciendo, pues simplemente le estoy diciendo acá que este control, la propiedad picture va a ser igual, me pide, ¿verdad? Manda a llamar a la función load picture y me pide que le pase la ruta completa, entonces la ruta completa la tengo en M, ¿verdad? Entonces básicamente lo que hace nada más es eso. Cada vez que yo mando a llamar a este procedimiento, se genera un número aleatorio, se compone la ruta completa y se le asigna la imagen, ¿verdad? Que le haya correspondido en cuanto al número sacado del 1 al 12 y simplemente va y me lo pone, ¿verdad? En el cuadro de imagen ese que tengo ahí. Ahora, ¿en qué momento sucede o en qué momento se cambia cuando me equivoco con la contraseña? Bueno, aquí veníamos acá en la parte, se maximiza la ventana, ¿verdad? Esta etiqueta la vamos a cambiar después. Carga la imagen de manera aleatoria. Luego dice redimensionamos. ¿Qué redimensionamos? El formulario de login. ¿Ok? With me me estoy refiriendo al formulario como tal, en este caso al FRM login, y le estoy diciendo que la posición inicial va a ser la 1, el ancho va a ser igual al ancho de la aplicación es el Excel propio, ¿ok? Y recordemos que acá maximizamos Excel, por lo tanto, Excel ya está al ancho de la pantalla por completo, y estamos multiplicando el ancho de Excel por 0.99. Pues si lo multiplicamos por 1, pues puede que se quede un poquito sobrado, por eso es que lo puse a 0.99, para que quede un poquitito libre de cada uno de los extremos o de cada uno de la derecha y de la izquierda. ¿Ok? El alto, hacemos lo mismo, application.height por 0.99. Y luego la posición, ¿verdad? Como aquí tenemos que gestionar, también trabajar con la posición, el punto left se refiere a la posición izquierda del formulario, pues aquí también tenemos, ¿verdad? En la aplicación, la posición izquierda de la aplicación más, y aquí tenemos una ecuación matemática, ¿no? Ahí trabaja con esta parte, revísalo, saca cuentas para que veas a qué se refiere o de qué trata, ¿verdad? Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí en este bloque de with me, básicamente lo que estamos haciendo, estamos posicionando nuestro formulario de login en el centro y lo estamos poniendo al ancho, al 99% del ancho de la aplicación y al 99% del alto de la aplicación, y simplemente la estamos posicionando en el centro, ¿ok? Y estamos redimensionando también el control imagen, que puedes ver aquí, mira, aquí tengo dos llamadas al control imagen, el ancho y el alto. ¿Por qué? Porque como ese tiene un ancho definido, el formulario está más pequeño, más chico, más angosto y más bajito, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es que cuando se redimensiona, pues la imagen queda más, no queda al ancho total. Entonces lo que hacemos aquí es que le hacemos, la estiramos hacia la izquierda y la estiramos hacia abajo, ¿verdad? Después de esto, pues aquí le asignamos, cerramos el bloque de width, donde se trata de darle el ancho y el alto y ajustar toda esa parte. Después venimos y le decimos aquí que de la hoja, con la hoja app info, donde vienen los datos de la aplicación, la etiqueta que se llama label app name, ¿verdad? Le ponemos el valor que tenemos en B2, la etiqueta que se llama LBL versión, le asignamos el caption versión y le ponemos la versión y la revisión, ¿verdad? Y la fecha de liberación, todo lo lleva concatenado y le damos formato a la fecha. Entonces, aquí en esta parte te vas a entretener un poco, analízalo, ¿verdad? O sea, recuerda, no trata de que tengo que explicar y hacer el código desde cero, porque no me daría el tiempo para terminar con la clase, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, te estoy explicando cómo es o para qué sirve lo que tengo en el formulario y cómo es que está confeccionado para mostrar esa interfaz limpia, esa interfaz agradable, ¿verdad? Que sea algo que realmente enamore, ¿verdad? Al usuario final. Ahora, después de eso, luego me dice que con la hoja, acá está, con la hoja seguridad, tengo otro bloque de width aquí, voy a poner esto para acá. Me dice que en caso de que, ¿dónde está? Aquí. Me dice, como esto es cuando ejecuto el formulario, cuando recién lo abro, ¿verdad? En caso de que diga recordar igual a sí,
pues me va a mostrar aquí recordar, aunque la realidad es que cuando recuerda, ¿verdad? Cuando me dice, cuando yo tengo esta parte marcada como que sí, el formulario no se me muestra, recordemos que no se muestra, ya hicimos la prueba, si dice recordar igual así esa configuración, el formulario no se me va a mostrar. Pero, ¿por qué entonces le estoy poniendo aquí? Porque si yo ejecuto el formulario ahorita, ¿verdad? Ahorita que, aunque esté marcado acá, que no me lo muestre, bueno, en este caso me dice que sí, ¿verdad? En caso de que me diga que sí lo muestre, pues en teoría, ¿verdad? Si yo lo ejecuto, me debería de mostrar el check, esta parte de acá, me debería de aparecer aquí. Mira, aquí dice recordar usuario, me dice que sí, lo voy a desmarcar y voy a hacer login, admin, acceso exitoso. Si yo vuelvo a ejecutar el formulario, ahora no me aparece marcado. ¿Por qué? Porque esa parte, guardamos esa configuración. Voy a ir de nuevo al código. Esa configuración la guardamos y voy a continuar donde estaba, aquí en esta parte de aquí. Cuando se abre el formulario, entonces revisa si la configuración recordar usuario y contraseña dice que sí, marcamos el check que se llama recordar y lo establecemos a verdadero, y si no, lo establecemos a falso. ¿Ok? Ahí tenemos ya el procedimiento al inicializar o cuando se abre el formulario. ¿De acuerdo? Y fuera de eso, nada más tengo el botón de login, que valida que el usuario exista. Ahí revisa el procedimiento, cómo valida, cómo busca el usuario, cómo busca la contraseña, ¿verdad? Y al final, acá donde me dice MSG Box, acceso exitoso, ¿verdad? Guarda los datos del inicio de sesión. Entonces me dice que en la hoja seguridad va a ir a guardar en el rango B2. Ya cuando llegamos hasta aquí, pues es obviamente porque ya el acceso fue exitoso, ¿ok? Entonces ya después de eso guardamos los datos, guardamos el usuario en B2 en la hoja seguridad, seguridad B2, aquí está el usuario. Luego en login correcto en B3, acá lo tenemos, le decimos que sí. Luego en B4 le decimos que no, que es la parte que dice bloqueado, ¿verdad? Porque pues no está bloqueado el usuario. Si hubiera estado bloqueado, por acá me tuvo que haber dicho. Y después tenemos por acá, ¿dónde está? Luego me dice que si mi recordar es igual a true, o sea, se refiere a que si en el formulario, aquí yo le marqué el check para que me recordara, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que acá cuando yo guarde la información, en caso de que sea verdadero, pues va a ir a guardar en punto range B5, le va a poner sí. Recuerda que este punto range B5 pende de acá de la hoja seguridad, entonces le va a marcar que sí. En caso contrario, me va a indicar que no. Y ahí se va a guardar la configuración y simplemente cierra el formulario porque ya se hizo toda la validación. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es la parte que compete, ¿verdad?, al formulario de login. Entonces, tenemos ya nuestro formulario de login, tenemos la parte en la que busca el usuario, la contraseña, revisa si el usuario está bloqueado o no está bloqueado. Ahora, vamos a ver la parte de que si está bloqueado o no. Vamos a ver acá. Debe de capturar. No existe. Por favor, revísala. Aquí está. Y luego dice activo, no. El usuario no se encuentra activo. Vamos a ver una prueba, ¿verdad? Aquí tengo no, me dice que es el usuario visita y la clave 123. Vamos a ver si es cierto. Voy a ejecutar y voy a poner visita. Visita, ok. 123. Enter, me dice, el usuario no se encuentra activo, favor de revisar con el administrador. O sea, sí existe el usuario y la contraseña es correcta, pero no puedo acceder porque el usuario no está activo. Puede ser que me bloquearon, que me desactivaron, porque a lo mejor hice algo indebido, qué sé yo. Entonces, sí existe, está bien mi contraseña, pero simplemente mi usuario no está activo, ¿ok? Entonces, esa parte, bueno, voy a entrar con el otro, porque si no voy a poder entrar. Entonces, ya tenemos la parte del usuario, la contraseña. Ya tenemos también aquí esta clase que habla de la configuración, qué datos debemos de guardar en la configuración, qué cosas debemos de poner ahí, todo, ¿verdad? Obviamente teníamos que incluir aquí el formulario de login para poder ver la parte esa de que cuando abramos el archivo, ¿verdad? Ok, sí quiero que me muestre quiero que me muestre el formulario de login, quiero que se recuerde la sesión o el inicio de sesión para no tener que estar escribiendo el usuario y la contraseña cada vez que lo abro, ¿verdad? Entonces, la parte de la configuración, conforme vas avanzando, va a haber cosas, ¿verdad?,
que vas a tener que ir poniendo ahí en la configuración. Va a haber cosas que definitivamente tú vas a tener que poner ahí y las vas a tener que leer. ¿Cómo las vas a leer? O sea, ¿cómo yo puedo saber si el usuario, perdón, si debo demostrar login o si, no sé, cualquier cosa? Todo eso lo puedes hacer a través de una función. Recuerda, la función, la idea de la función o de generar una función es que la función te permite, lo puedes hacer con un procedimiento sub, sí lo puedes hacer con un procedimiento sub, pero vas a tener que hacer algunas otras cosas. Lo recomendable es que lo hagas con una función. ¿Por qué? Porque la función simplemente mandas llamar a la función, ¿verdad? Y ya te va a dar el valor. En este caso, la app nombre que está guardada una configuración en la hoja app info, ¿verdad? Simplemente yo mando llamar al nombre de la función y ya me va a dar ese dato, ¿verdad? De la misma manera, voy a crear una función aquí en el módulo aplicación para, vamos a poner el ejemplo, o vamos a decir que en el módulo funciones van a ir funciones muy generales o específicas de la aplicación, perdón, del proyecto, y en aplicación van a ser como las que siempre van a estar ahí. Entonces, aquí voy a crear una función, y le voy a poner usuario actual, ¿ok? Del tipo string, porque quiero que me regrese una cadena de texto que función, acá es función, una cadena de texto, ¿verdad? ¿Y qué me va a retornar aquí? Pues el usuario actual. ¿Y a qué se refiere con el usuario actual? Pues el usuario que está conectado, el usuario que hizo login o el usuario que, si ya le dijo que no quiere que lo recuerde, el usuario que esté guardado ahí. ¿En dónde está? Dijimos que estaba en la hoja seguridad en B2. Entonces tengo que venir acá, ¿verdad? Y voy a poner acá, voy a copiar todo esto hasta aquí. Y aquí le voy a poner usuario actual es igual a seguridad B2. Voy a copiar bien esto porque me equivoqué. Si yo vengo a la ventana de inmediato, ¿verdad? Y pongo aquí usuario actual, pues me dice que el usuario actual es admin. Ahora, ¿de qué me sirve tener una función o para qué mando llamar una función? Pues simple y sencillamente para que cada vez que yo quiera saber quién es el usuario que está conectado, ¿verdad? Pues no tenga que escribir this.workbook.worksheet seguridad.range B2, ¿verdad? Simplemente mando llamar al usuario actual, ¿verdad? Le pude haber puesto únicamente usuario, ¿verdad? Pero pues obviamente lo puse más largo para que sea un poquito más descriptivo, ¿ok? Y recuerda que esta parte tienes que tenerlo a consideración, que si esta función la vas a mandar llamar desde un formulario, si tienes algún cuadro de texto o algún control que se llame usuario actual, pues puede haber un conflicto. Entonces tienes que definir las funciones de manera que sean nombres únicos, ¿ok? Que no sean los mismos nombres que otra función en otro módulo o que otro procedimiento o que un cuadro de texto o una etiqueta, qué sé yo. O sea, no debe de haber conflicto en esa parte, ¿ok? Ahora, el usuario actual, esta función que se llama usuario actual, tiene la ventaja o la particularidad de que tú la puedes mandar llamar desde la hoja de cálculo, mandas llamar a usuario actual, mira, aquí aparece, abres y cierras paréntesis, no tiene argumentos ni nada, y aquí tienes el nombre, por lo tanto, tú puedes hacer, personalizar tu pantalla inicial, esa parte la vamos a ver también, ¿verdad? Cómo tener una pantalla personalizada, cómo tener un formulario quizá que sea nuestra pantalla principal con los datos del usuario actual y toda esa parte, ¿verdad? Ahorita estamos en la clase de configuración, ¿verdad? Y estamos viendo por eso esa parte, pero definitivamente vamos a ver también esa parte en la cual podemos llegar, ¿verdad? Cómo se puede hacer un formulario principal en el cual simplemente tenga el acceso, ¿verdad? O los botones o los comandos para hacerle clic e ir a cada uno de los formularios o a cada una de las hojas. Entonces, esta función usuario actual me retorna, ¿verdad? El usuario activo. Entonces, yo puedo poner, no sé, lo puedo poner por acá, por poner un ejemplo, y puedo obviamente concatenarlo. Voy a poner acá, le puedo poner aquí, usuario actual o activo, ¿verdad? Y concateno y lo puedo poner de esta manera. Obviamente lo pongo alineado hacia la izquierda, lo puedo poner negrita, cursiva, qué sé yo, y aquí tengo ya ese dato, ¿verdad? Aquí puedo ver ese dato. Yo puedo estar trabajando, tengo más información acá y aquí tengo rápido saber quién es el usuario que está activo. Ahora, ¿para qué más me puede servir esa función o en qué momento la puedo utilizar? Bueno, si tú cada vez que guardas un registro,
en tu hoja, ¿verdad? No voy a entrar en detalle ni tengo un formulario para crear registros ni nada, pero cada vez que tú creas un registro, por ejemplo, si vas a dar de alta una compra, ¿verdad? Así en ese procedimiento que tú tienes, la fecha, el producto, el proveedor o qué sé yo, también deberías de tener un campo, ¿verdad? O una columna que se llame usuario para saber qué usuario capturó o generó ese registro en cualquiera de las tablas, ya sea compras, ventas, en cualquier tabla en la que registres información, puede que requieras tener el historial, ¿verdad? De quién generó, qué usuario capturó esa información o modificó. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es que cuando guardes esa información en ese código, pues simplemente incluyas también esta parte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente decir que en la misma línea o en la misma fila que estás guardando esa información, pero pues ahora te refieres a la siguiente columna donde vas a guardar los datos y qué valor vas a guardar, vas a mandar llamar a la función usuario actual. Eso es lo que vas a tener que hacer. Simplemente le pones igual a usuario actual y te va a guardar el nombre del usuario que esté activo. Entonces, aquí tenemos ya en esta clase, vimos cómo agregar configuración, ¿verdad? Cómo agregar configuración a nuestras herramientas. Además, adicional a ello, por ejemplo, esta parte de la app info nos va a servir para generar un formulario, en el cual nosotros vamos a poder mostrarle al usuario, ¿verdad? Mediante un icono que a lo mejor diga info de la aplicación o qué sé yo, que cuando le haga clic ahí, ¿verdad? Se muestre ese formulario con toda esta información de la aplicación para que el usuario sepa qué versión está utilizando, en qué fecha se liberó, quién es el nombre de la licencia, qué sé yo. O sea, toda esa parte nos va a servir, como decía, no es información que esté por demás. En algún momento esa información la vamos a necesitar como para validar si hay alguna versión más nueva, ¿verdad? Para saber en qué versión está ocurriendo un error, si es que ocurre un error. Y como desarrollador, pues tú debes de tener esa información, tú debes de tener historial, ¿verdad? De tus versiones para que en algún momento puede que un usuario esté usando una versión y otro usuario esté usando otra, y a lo mejor el que está causando conflicto es el usuario que está en una versión más vieja. Entonces tú le vas a decir, hey, ya debes de instalar la otra versión que es de tal fecha. Entonces, esa parte tú la debes de definir, tú debes de saber cómo la vas a llevar a cabo, cómo la vas a controlar, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que consideremos, ¿verdad? ¿En qué momento vamos a llevar a cabo configuración en nuestra aplicación? ¿En qué momento qué cosas debemos de considerar como configuración? Como decía al principio, todo aquello que sea susceptible, ¿verdad? O sea, no se te ocurra en ningún momento poner el tipo de cambio, si es que manejas el tipo de cambio, ¿verdad? De tu moneda local contra, no sé, contra el dólar o contra el euro, ¿verdad? O sea, en ningún momento se te ocurra poner el tipo de cambio, porque a lo mejor no ha cambiado en un día o no ha cambiado en 6 meses, no se te ocurra poner el tipo de cambio, ¿verdad? Directamente en el código, porque indudablemente en algún momento vas a tener que hacer el cambio. Y imagínate que te diga, oye, ¿sabes qué? Quiero cambiar el tipo de cambio, pero pues es que ¿dónde lo cambio? No sé dónde cambiarlo. Esa parte debe de ser, sí o sí, debe de ser una configuración, ¿verdad? O sea, debe de haber una tabla específica o algún dato, algún lugar específico en la aplicación en el cual tú puedas venir a cambiar el tipo de cambio, ¿verdad? Si tú todos los días, en tu aplicación, todos los días consulta una página que descarga el tipo de cambio actual, dependiendo de la moneda que sea o cualquiera que sea la moneda que tienes que revisar el tipo de cambio, pues que ese procedimiento que va y jala la información, que busca, o si alguien te lo proporciona o alguien lo captura, o sea, que tú siempre lo deposites en ese lugar, en esa configuración, y el sistema mediante una función o mediante un procedimiento o qué sé yo, ¿verdad? Tú siempre vas a ir a leer esa parte, y cada vez que leas esa parte, pues se supone que esa parte debería de estar actualizada, ¿verdad? Hablando del tipo de cambio, pues con el tipo de cambio del día. Pero que nunca se te ocurra, ¿verdad? No quiero ser así como que muy legalista ni muy estricto, pero lo ideal sería, ¿verdad? Que esos datos que son susceptibles de cambio, como decía al principio, ¿verdad? No los pongamos nunca dentro del código, ¿verdad? El código debe hacer referencia a celdas, a rangos, a hojas, ¿verdad? Donde se encuentra la información, ¿verdad? De ser posible, también existe la opción, ¿verdad? De que si en algún momento tú crees que nombre de la app que ahora está en B2, pues posiblemente mañana va a estar en B3 porque quieres insertar una configuración, pero quieres que quede más arriba, pues esa parte también va a tronar porque ya no va a estar en B2, va a estar en B3, pero puedes renombrar los rangos, ¿verdad? Ponerle un nombre al rango y utilizar el nombre del rango en el código.
esa parte sí, ¿verdad? Pero también tienes que cuidar esa parte, ¿no? Hacer siempre referencia a la parte que le corresponde. Entonces, si hablamos de tipo de cambio, si hablamos de versiones, si hablamos de mostrar login o no mostrarlo, si se requiere usuario o no se requiere usuario, o sea, toda esa parte mediante configuración. ¿Y cómo vamos a hacer, cómo vamos a revisar o cómo vamos a validar esa configuración? Pues como decía, ¿verdad? Y hicimos aquí, o tengo aquí un par de funciones, la app nombre que me devuelve el nombre de la aplicación, que hace referencia a un rango, ¿verdad? Y usuario actual. El nombre de la aplicación yo lo pude haber puesto acá, mira, yo pude haber puesto aquí una variable o una constante, mejor dicho, pública, le pude haber puesto public, const, y le pude haber puesto aquí app nombre del tipo string, y le pude haber puesto que era igual a mi app. Y me hubiera funcionado también, pero cada vez que yo haga un proyecto voy a tener que venir a cambiar acá el nombre de la aplicación, ¿verdad? Entonces, qué mejor que tenga una hoja donde tengo todos los datos de la aplicación y simplemente lo cambio y tengo una función. Y esto lo voy a mandar llamar de la misma manera, donde quiera que me aparezca ese dato, simplemente pongo app nombre, ¿verdad? Y da lo mismo que fuera una constante o da lo mismo que fuera una variable, una función, con la ventaja de que yo puedo cambiar esta parte en una hoja y esta parte no la podría cambiar desde otro lugar, nada más que desde aquí. Tendría que venir específicamente aquí y aquí borrar esta parte y escribir lo que le corresponde. Entonces, definitivamente, mucho mejor tener una función, ¿verdad? La cual apunta hacia una dirección, hacia un rango, hacia una referencia de hoja, y ahí voy y cambio la información. Entonces, como puedes ver, la configuración te va a ayudar muchísimo a la hora de confeccionar herramientas, a la hora de confeccionar aplicaciones o desarrollar o programar, como tú le llames, ¿verdad? Te va a ayudar muchísimo. Y recuerda, o sea, no necesariamente tiene que ser una o no siempre tienen que ser las mismas, ¿verdad? Pueden ser 10, 20, puede ser configuraciones que nunca te imaginaste que las vas a poner ahí. Todo aquello que sea susceptible de cambiar el día de mañana, el día de pasado, una semana o qué sé yo, ¿verdad? Hay que ponerlo en configuración. De esa manera le vas a dar al usuario la opción de que él decida, porque no podemos nosotros siempre decidir, ¿verdad? Esa parte. En algún momento vas a tener un archivo que van a ser tus datos, ¿verdad? Si tú haces aplicaciones de Excel y te conectas con un archivo de Access como base de datos, ¿verdad? Pues que no se te ocurra tampoco nunca dejar definido dentro del código, inmerso en el código, la ruta de la base de datos, porque en algún momento a lo mejor el usuario dice, ¿sabes qué? Ahora ya no lo quiero usar en este directorio, ahora quiero que mi base de datos esté en una red, porque la quiero compartir con otros usuarios, quiero que esté en otro directorio, en otro disco de mi computadora, qué sé yo. Entonces, no puedes por ninguna razón, ¿verdad? O no debes por ninguna razón dejar una ruta como absoluta, ¿verdad? En el código, porque en algún momento pues va a dejar de funcionar. Entonces, esa parte hay que tenerla y hay que pensar con la cabeza bien fría cuando estamos definiendo nuestra aplicación. Si tú conectas tu archivo de Excel con una base de datos de Access, sí o sí debes de tener una configuración donde guardes la ruta de esa base de datos. Si por alguna razón esa base de datos cambia de posición, simplemente tú cambias en tu configuración la ruta en la cual se encuentra ahora ese archivo, ¿verdad? Y listo, ya no vas a tener ningún problema. Entonces, de eso trata esta parte de la configuración, ¿verdad? De que simplemente vayas y cambies en esa parte, ¿verdad? En la configuración y listo, ya tienes ahí todo lo demás. Ahora, cuando hablamos del formulario de login, ¿verdad? Pues también a lo mejor puede que a lo mejor te diga, ¿sabes qué? Yo no quiero que aparezca a pantalla completa, quiero que aparezca a lo mejor, no sé, más en su tamaño normal porque lo he definido más chico, no me interesa que tenga la imagen como te la mostraba, la imagen de fondo. Tengo aquí este formulario que se llama el que dice FRM Login 1, es un formulario pues, básicamente chico, ¿verdad? No cubre toda la pantalla, su definición es completamente distinta al otro, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un formulario de login, usuario, contraseña, recordar clave y usuario, recordar usuario, clave, entrar y cancelar. Hace lo mismo que el otro, pero su presentación es distinta, ¿ok? Entonces, tú decides cuál pones el uno, pones el otro, simplemente cambias el nombre, ¿verdad? Pero ahí está. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que se redimensione el formulario, que no quiero que se ponga a toda la pantalla. Bueno, entonces simplemente acá donde le pusimos, ¿verdad? Acá donde le pusimos, voy a venir acá, aquí donde le pusimos esta parte de aquí, redimensionamos el formulario, ¿verdad?
podemos tener una configuración guardada donde diga a lo mejor, redimensionar formulario de login, sí, no. Si dice sí, pues leemos aquí la configuración y en caso de que sea así, pues hacemos todo esto, ¿verdad? En caso contrario, pues no hacemos absolutamente nada. Entonces, ahí es donde entra el uso de la configuración. Como puedes ver, usos hay muchos y las puedes acomodar por donde quieras, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación que tú desarrolles, vas a necesitar más configuraciones en una cosa, en una aplicación, que en alguna otra. Puede que en alguna otra simplemente te vas a quedar con las del usuario y la contraseña, redimensionar sí o no, y punto, ¿verdad? Pero indudablemente va a haber alguna a lo mejor en la que vas a utilizar este tipo de cambio, a lo mejor en algunas vas a decir, si es alguno de inventario, de control de inventario, vas a decir, no, pues es que sí quiero que mi aplicación controle punto de reorden para que me avise cuando ya estoy en ese punto en el que tengo que comprar más material o más productos. Entonces, lo debes de poner por una configuración, ¿verdad? Para saber si quieres que te avise, no sé, tantas cosas que pueden ser, o sea, tú las puedes definir, ahí las puedes definir en una configuración y a través de esa configuración es como tú le vas a ir dando personalidad a tu aplicación, es como le vas a ir dando presentación, es como le vas a ir dando, le vas a ir encaminando, ¿verdad? Hacia ahora sí que por un camino distinto a salir de lo rutinario, a salir de un archivo normal, un formulario normal, esa parte de eso trata hablando de configuraciones. Entonces, en esta clase hemos visto todo lo relacionado con la configuración, ¿verdad? Cómo podemos agregar configuraciones a nuestros archivos, cómo podemos controlar esa parte, en qué momento podemos utilizar configuración. O sea, vemos que es importante hacer esta parte y no siempre tenerlos, ¿verdad? No manejarlos directamente desde el código, porque eso es una mala práctica. Utilizar las configuraciones o dejarlas inmersas en el código es una mala práctica porque simplemente pues vamos a tener que hacerlo siempre nosotros o le vamos a tener que proporcionar la clave del proyecto a nuestro cliente o al usuario final si es que no estamos en el mismo lugar y es urgente cambiar esa parte. Entonces le vamos a tener que dar la clave del proyecto y si es algo que no debemos o no queremos hacer, pues entonces ahí tenemos que ver esa parte, ¿no? O sea, tenemos que pensar con la cabeza muy fría y no importa que nos tomemos un par de horas más, pero definir bien las configuraciones que vamos a necesitar, lo que va a necesitar nuestra aplicación para que sea totalmente funcional. Espero que esta clase sea de provecho, que esta clase te haya abierto un poco más el panorama y recuerda, no tienes que ser un experto, simplemente tienes que echar a volar tu imaginación, ser creativo, ¿verdad? Y sacar provecho de lo poco o de lo mucho conocimiento que tengas en cuanto al desarrollo de código o programación en VBA. Espero verte pronto en una clase próxima, ¿verdad? Y espero que aproveches al máximo esta clase en la cual hemos visto cómo trabajar con configuraciones en nuestros archivos o en nuestras aplicaciones de Excel. Hasta pronto.